Gracias a Dios le damos una vez más en este momento, en este día tan especial que Dios nos ha permitido una vez más reunirnos aquí para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están ya listos Gloria a Dios. y preparados para oír la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Quiero hablar mi último mensaje en esta ocasión acerca de el porqué el derramamiento de sangre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por eso. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios para así comenzar y ponerle un fundamento antes en sus lugares de este mensaje. Vamos a abrir el libro de los Hebreos, capítulo 10. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 14 para así comenzar en esta mañana. Espero que todos estén preparando ya, listándose para sentarse muy cómodamente para oír este mensaje. Hebreos 10, 12 dice de esta manera: pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Versículo 14: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que vamos a pedirle a Dios que hable a sus hijos, a su iglesia, a sus redimidos en esta mañana a través de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este lugar. Bendiciones también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales desde este lugar. Denle la mano a su hermano. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Quiero siempre, como siempre, darles una recomendación muy importante. Si no es necesario que se muevan, no se muevan. No es mucho lo que yo predico. Yo no predico tan largo, así como para que digan que se cansa de estar sentado. No, sí. Vamos a tener un buen orden y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Dios le dio a los hijos de Israel, junto con sus 10 mandamientos, un sistema, un orden sacerdotal, donde un grupo de sacerdotes escogidos por Dios, específicamente de la tribu de los levitas, ellos tenían la tarea de durante todo el año estar ofreciendo presentes, sacrificios por el pueblo de Dios. Y en otra palabra, los sacrificios, que es un sinónimo de ofrendas presentes que se le daban a Dios, y un sacrificio es una ofrenda, algo que se le entrega a alguien. Y cuando una ofrenda es sacrificial es porque le costó trabajo a usted para poder dar ese presente. Y es una ofrenda cuando nos cuesta, cuando lo que damos se convierte en un sacrificio, cuando nosotros damos algo que realmente a nosotros nos ha costado un poquito. Y eso es exactamente lo que sucedía en el orden sacerdotal establecido por Dios a través del sistema de los levitas, del sacerdocio. Y quiero leer una porción de la Biblia en el capítulo 1 del libro de San Juan. Voy a estar leyendo algunos versículos, así que es necesario que leamos estos versículos porque tienen mucho que ver con lo que queremos en esta preciosa mañana exponer. En el capítulo 1 de San Juan, versículos 35 y 36, dice que Juan al día siguiente otra vez estaba Juan y con sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para poder Juan decir esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que pasar siglos para poder Juan entender, y no solamente Juan, sino los seguidores de Jesús, lo que era el Cordero de Dios. Aquí Jesús entra en escena, o pudiéramos decir, entra a la escena mundial. Comienza presentándolo Juan, o introduciéndolo al mundo, y no lo presenta a Cristo diciendo, he aquí Dios hecho carne, ni siquiera dice, he aquí el Hijo de Dios, o he aquí el Creador del universo, sino que lo presenta según la doctrina del pacto de sangre como el Cordero de Dios. Es algo muy interesante que podemos notar en la presentación que hace Juan el Bautista acerca de Jesús. ¿Por qué Juan lo presenta como el Cordero de Dios? Esa es una pregunta que vamos a darle respuesta a través de esta enseñanza. Porque en la Biblia existe una doctrina acerca del Cordero de Dios que es progresiva. Yo quiero que ustedes me sigan con mucho cuidado y que vayan ustedes captando exactamente lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Decía que la razón por la que lo presenta de esta manera es porque en la Biblia existe una doctrina progresiva acerca del Cordero de Dios, que la vamos a analizar hoy para comprender por qué Juan el Bautista lo presenta como el Cordero. Usted sabe lo que es un cordero, ¿verdad? Es un becerro macho, digo, un becerro, una oveja macho. Vamos a ver cómo se desarrolla, la doctrina progresiva del Cordero de Dios. En este último mensaje, no sé, probablemente sea el último que quiero traerles acerca de esto. Vamos a ver algo maravilloso. ¿Por qué Dios escoge a un animal para los sacrificios? Entre miles y miles de especies que Dios crió, escoge a un cordero para los sacrificios. Y hasta que nosotros podamos tener desde el Génesis hasta el Apocalipsis la comprensión de una forma tan amplia como se habla acerca de la doctrina del Cordero de Dios. En Isaías 53 se presenta también a Jesús como un cordero, angustiado él y afligido. Dice, no abrió su boca, y luego, ¿cómo dice? Como cordero fue llevado al matadero. O sea que nos está enseñando que Jesucristo representaba a un cordero, y luego nosotros nos convertimos después en ovejas, porque Él como cordero se convirtió en nuestro pastor. Gloria a Dios. Él es el pastor de las ovejas. Y así como Cristo tuvo actitudes, para ser el cordero, nosotros haríamos bien también en entender por qué Dios nos llama a nosotros ovejas. La razón de entre todos los animales, o la razón por la que nos llama así, es porque Dios entre todos los animales escogió la oveja o el cordero. Y una de las razones por las que Dios escogió las ovejas, pues, es porque de entre todos los animales, las ovejas son los animales más indefensos que existen, de entre todas las especies de las ovejas. De entre todas las especies de las ovejas, de los animales, es la que menos o no se defiende.
tiene una mirada de mansedumbre, tiene una mirada de dulzura, de resignación, de humildad. De hecho, si usted se queda viéndole una oveja a los ojos, le puede inspirar hasta tristeza y ternura. No sé si usted lo ha hecho en alguna ocasión, o a lo mejor no conoce ni las ovejas, yo creo, no, sí las conoce. Y Dios escoge al Cordero para que sea el máximo símbolo de la expresión de Jesucristo, por las características que le mencionaba que tienen las ovejas. Y vamos a ver cómo sucedió esto progresivamente para poder entender la razón por la que Juan lo presenta como el Cordero de Dios. En primer lugar, en el capítulo 4 de Génesis, la Biblia dice que Abel ofreció un cordero a Dios. O pudiéramos decir que ahí fue la primera vez que encontramos la necesidad de un cordero. Y este es el primer paso para poder entender la doctrina progresiva del cordero, y que terminaría ocupándola nuestro Señor Jesucristo, terminaría ocupando ese lugar en el día en que Él fue sacrificado en el monte Calvario. Entonces, en primer lugar tenemos en el capítulo 4 de Génesis la necesidad de un cordero para ofrecerse, que era precisamente en esta ocasión la razón por la que se ofrecía, es por la necesidad de un cordero. En segundo lugar, en el capítulo 22 del libro de Génesis, el cordero que Abraham sacrificó en lugar de Isaac, encontramos allí que fue la provisión de Dios. Primeramente se hizo, número uno, por la necesidad. Segundo lugar, la provisión de un cordero. Por eso cuando Dios probó a Abraham, primero Dios le había dicho que ofreciera a su hijo. Pero sin embargo Dios provee milagrosamente el cordero. O sea, aquí encontramos, en este acto o en este capítulo, encontramos la provisión de Dios, la provisión de un cordero. Por eso es que Abraham estaba seguro que Dios proveería un cordero. Número uno, porque sabemos y estamos seguros de que Abraham tenía esa fe y esa confianza. Número uno, porque de Isaac tenía que venir la descendencia. Si Dios no hubiera proveído cordero, entonces la descendencia de Abraham no hubiera podido proceder. Número 3, la inmolación del cordero. La encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Este cordero inmolado fue ofrecido en la Pascua. Se le llamó el cordero inmolado, sacrificado la noche anterior de salir de la tierra de Egipto, donde ellos estaban cautivos. Entonces podemos ver que existe, una doctrina progresiva acerca del cordero. Espero que cada uno de ustedes en esta ocasión esté llevándose cada palabra para que pueda comprender lo que le quiero decir en esta ocasión. En el número 4, Levítico capítulo 16, aquí el cordero es ofrecido como una ofrenda por el pecado en el tabernáculo. Y aquí nos muestra en esto el carácter del cordero, cómo
cómo tenía que ser. Tenía que ser puro, sin mancha, sin contaminación, que no estuviera enfermo, que no estuviera contaminado. Tenía que ser número 4, perdón, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este precisamente sería el carácter o los requisitos que se necesitaban para poder ofrecer un cordero. Usted no podía traer un cordero que tuviera contaminada su sangre, que no estuviera enfermo, que no tuviera ni siquiera ni un solo hueso quebrado. Debería de ser un cordero perfecto. Y en Isaías 53, número 5, habla del sufrimiento que cargó con todo el pecado del mundo. Y aquí pudiéramos decir que ya se describe de una forma más personal al Cordero de Dios. ¿Me van siguiendo, amados, con mucho cuidado lo que les digo en esta mañana? Amados hermanos que nos siguen siempre a través de las redes sociales, vamos a descubrir algo importante en esta mañana. En este capítulo 53 del libro de Isaías ya se describe al Mesías, o sea, ya comienza Dios a hablar de una forma más personal. Ya comienza Dios a darnos más características del Cordero de Dios. Y aquí en este capítulo nos describe el sufrimiento, nos describe lo que debería de padecer, y no solamente eso, sino que también nos describe que se presentaría en forma humana en esta tierra. Entonces quiere decir que el apóstol Juan, cuando presentó a Jesús, probablemente encierra algunos siglos de historia para poder llegar a la culminación y a la presentación del Cordero de Dios. Todos sabemos que todo lo que sucedía en la antigüedad, según el apóstol, era una sombra del real. Era una representación de las cosas reales que conoceríamos en Jesús. Y por eso es que Dios utilizó símbolos, utilizó formas, utilizó maneras a través de los tiempos para que nosotros pudiéramos llegar al momento, identificar al Cordero de Dios. Aquí notamos que está hablando en Isaías 53 de una teofanía de Dios, Gloria a Dios, como el Cordero de Dios. O teofanía, que significa una presentación visible de Dios, o Dios presentado o manifestado como hombre sobre la tierra. gloria a Dios. Poco a poco se venía esclareciendo el plan del Cordero de Dios. Ya Dios aquí les da una revelación más clara a los judíos acerca de cómo sería ese Cordero, cómo se presentaría, de qué manera vendría, y no se confundieran y no pudieran ellos decir: no lo puedo identificar, no lo puedo entender. Sin embargo, cuando Él viene a esta tierra, hubo muchos que no lo pudieron identificar y no lo pudieron entender. Este esclarecimiento que Dios estaba haciendo es porque Él tenía un plan, tenía una revelación que darles, y era muy importante que nadie, absolutamente nadie de sus seguidores, ignorara quién era Él. Dios no quería que nadie ignorara lo que Él venía a hacer, y se presentó al mundo teniendo siglos de historia, teniendo pruebas irrefutables de que Él era el que desde el principio había planeado presentarse a este mundo. En Juan 1, 35 y 36, donde leíamos
Dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, o sea, es presentado al mundo por Juan el Bautista. Ya lo había identificado, pudiéramos decir, en esta parte número 6, la identificación del Cordero, o sea, no había duda, se trataba del Cordero de Dios. Y aquí por primera vez se les identifica en toda la revelación bíblica que Él es el Cordero, o sea que Él es el Mesías, que es el Salvador, que es el que venía a pagar el precio por nuestros pecados, que era el que venía a ofrecerse para que el mundo pudiera tener la oportunidad de salvarse. Por eso es que cuando se presenta como el Salvador, como el Mesías prometido, ¿por qué se le llamaba Mesías? Porque Él era el prometido. ¿Y cómo es que Dios, si era el Mesías prometido, cómo es que Dios no iba a tener pruebas irrefutables de que Él vendría, se presentaría y que pagaría el precio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos rápidamente encontrarnos con Él, identificarnos con Él y comenzar a darnos cuenta que estaba llevándose a cabo una revelación que le tomó siglos a Dios para presentarse a este mundo? Y por último vamos a leer Primera de Pedro, y ahí quiero que ustedes abran su Biblia juntamente conmigo. El paso número 8 en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Aquí por primera vez decíamos, se identifica Dios con ellos. Número 7. En el libro de los Hechos se le explica a Felipe y al eunuco que iba a Jerusalén de Gaza que el Cordero Jesús del Antiguo Testamento ya estaba entre nosotros. Escuche esto, qué interesante lo que sucede allí con Felipe, en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ya el Cordero de Dios, le dice Felipe a este etíope, está entre nosotros. Y el número 8 que quería explicarles está en Primera de Pedro capítulo 1. Y quiero que nos centremos en este pasaje, porque aquí es donde está centralizada la doctrina del Cordero de Dios. Aquí en este capítulo, no solamente el apóstol Pedro habla de la historia y de podríamos decir el trasfondo que existía acerca del Cordero, sino que también habla del presente y del futuro, de lo que es realmente el proceso que Dios a través de los siglos vino trayendo para que lo entendiéramos. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Mire usted cómo comienza a hablar el apóstol Pedro aquí en esta ocasión. Comienza diciendo ¿cuál salud de la que estamos hablando? De la salud de la salvación, de la salud del Mesías prometido, de la salud del Cordero que sería sacrificado para nuestro favor. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, o sea, hicieron una investigación profunda acerca del Cordero que sería ofrecido. Escuche usted, los profetas hicieron una investigación profunda acerca de Jesús el Mesías. Dice el versículo 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Jesús, pero también habla de las glorias que serían después de ofrecerse como el Cordero. Y gloria a Dios, amén. Gloria a Dios.
O sea, Pablo está abarcando, al igual que el apóstol Juan, o que Juan el Bautista, está abarcando siglos de historia acerca del Cordero de Dios. Y en el versículo 18 de Primera de Pedro dice: sabiendo que habéis sido rescatados, dice el apóstol, de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres. Escuche esto: con cosas corruptibles como oro de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que había sido, dice la Biblia, ya ordenado antes de que se criaran todas las cosas que vemos. Antes de que Dios criara los cielos, antes de que Dios criara la tierra, antes de que Dios pusiera nombre sobre la tierra, antes de toda la creación, el Cordero de Dios ya había sido ordenado antes de todas las cosas. Bendito su nombre. Dice que fue ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. O sea que el apóstol está resumiendo toda una trayectoria de revelación que ahora estamos entendiendo, perfectamente, que lo que dice Génesis 4, Génesis 22, Éxodo, Levíticos, habla de una trayectoria histórica donde el Cordero de Dios vendría en un proceso hasta que sería presentado al mundo como el Cordero de Dios. El primero en ofrecer sacrificio para poder cubrir el pecado del mundo fue Dios, para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Después lo hizo una sola persona, capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos a notar el proceso. Primero Dios, después Abel, después Abraham, ya una familia. Después en el libro de Éxodo vemos una nación que recibió, óigame bien, el beneficio de lo que significaba ofrecer un cordero a Dios, de lo que significaba ofrecer presentes y sacrificios a Dios. Ya no solamente era Dios, ya no solamente era una sola persona, ya no solamente era una familia, una descendencia, sino que ahora en el libro de Éxodo ya era una nación la que estaba recibiendo los beneficios del Cordero inmolado. Gloria a Dios. Que era un símbolo, que era una sombra del real Cordero, del real sacerdocio, de la gente santa que debería de llevar a cabo todos los beneficios que venían procesándose a través de los siglos como el Cordero inmolado. En Isaías 53 ya se habla de una profecía que abarcaría a muchas gentes. Y cuando lo presenta Juan, aquí el Cordero de Dios, ya no el que quita el pecado de Israel, de Abel o de la familia de Abraham, sino aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo completamente. Abarcó a todos, nos abarcó a todos, pero fue un proceso que tuvo que pasar a través de los siglos para que pudiéramos alcanzar esta salud tan grande de la que ahora estamos disfrutando los hijos de Dios. Aleluya, te damos la gloria a Jesús en esta mañana. Por eso es que nos habla de la inmolación del Cordero, nos habla de la ordenación, nos habla del sacrificio, nos habla de la sangre. Y sin embargo el apóstol en el versículo 21 de Primera de Pedro agrega algo mejor y más importante que lo que sucedía cuando se ofrecían presentes y sacrificios. ¿Qué dice el apóstol? Que por él creéis a Dios, el cual
le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. O sea, aquí el apóstol Pedro agrega algo mejor y más glorioso, que es la resurrección del Cordero. Y la resurrección nos da a nosotros la esperanza de un día también resucitar, si tuviéramos que ir a la tumba. Pudiéramos decir que fue un bono extra que recibimos los que hemos creído en Jesús, porque no solamente Dios nos perdonó nuestros pecados, no solamente Dios nos rescató del mundo en el que nos encontrábamos, sino que también nos promete que si estamos en la tumba, de allí Dios nos va a levantar. Es una promesa divina y gloriosa que le dio a aquellos que creen en Jesús. No solamente eso, sino que dice 1 Juan 3:2, muy amados, ahora que estamos dándole servicio a Dios, que nos hemos entregado a Él, ahora en este tiempo somos hijos de Dios, pero también sabemos que si Él aparece en este momento, si Él viniera por su iglesia, Él nos va a transformar. Va a transformar nuestros cuerpos mortales para que sean semejantes al cuerpo de su gloria. Eso quiere decir que nosotros hemos alcanzado cosas grandes, preciosas, divinas, maravillosas, que jamás nos hubiéramos podido imaginar cuando nos entregamos a Cristo. Gloria a Dios, amén. Cuando nos entregamos a Él, cuando le dimos nuestra vida a Él. Agrega, pudiéramos decir, algo mejor todavía, y dice que la resurrección es la esperanza más grande que tenemos de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a su Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice de esta manera: y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba ¿qué? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo, óigame bien, copas en sus manos, adoración a Él. O sea, encontramos al Cordero de Dios en el cielo. Y finalmente, por toda la eternidad. Cordero en el griego que se escribe arnios, que significa un corderito, un recién nacido. O sea que nos encontraremos con Él para siempre. Por eso es que ahora nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús nos promete esto, es porque Él vino a rescatarnos y viene a invitarnos a que pasemos la eternidad a su lado, para que estemos con Él eternamente, para que estemos a su lado y que podamos disfrutar de su presencia, porque aquí en esta tierra temporalmente disfrutamos de su gloria, de su presencia, de sus bondades, de sus misericordias, pero habitar con Él va a ser algo completamente diferente, distinto, algo divino, glorioso, que la iglesia de Jesús puede alcanzar en este tiempo. Sí, Señor. En Apocalipsis 22:3 dice que el Cordero de Dios es la luz y el reinado en la Nueva Jerusalén. Dicho de otra forma, el reino del Cordero es eterno. Gloria al Señor. Apocalipsis, decíamos 22, versículo 3 al 5. ¿Hasta dónde tiene alcances todo lo que Jesús vino a hacer? Gloria a Dios.
Dice que no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y los siervos le servirán y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá noche, no habrá más llanto, más dolor, ya no habrá necesidad de lumbre, porque el Cordero será la luz. Aleluya. Eterna luz al lado de él. Pero todo esto naturalmente nos llevó a un proceso para poder entenderlo, para poder darnos cuenta. Es el reino eterno del Cordero, porque desde Génesis hasta Apocalipsis se utiliza la palabra Cordero. O sea, Dios revela que desde el principio revela Dios que lo único que iba a satisfacerlo, lo único que iba a calmar su ira, lo único que le iba a traer el perdón al pecado del hombre, sería el derramamiento de sangre. Es lo único que satisface a Dios para poder traer perdón. Y esa es la razón de el por qué el derramamiento de sangre. Por eso es que el derramamiento de sangre era lo único que calmaba la ira de Dios. Era lo único que lo satisfacía. Era lo único que le traía la paz al hombre. El hombre, para poder tener comunión con Dios, tenía que traer presentes y sacrificios para poder tener comunión con Dios. Por eso cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios, está diciendo lo que dice Génesis 4, Génesis 22, Levítico, Éxodo, Isaías, que quita el pecado. Escuche esto, no que cubre el pecado. Porque los presentes y sacrificios que se ofrecían en el tiempo antiguo no eran sacrificios que podían deshacer el pecado, solamente lo cubrían. Y cuando lo presenta Juan, que quita, no que tapa el pecado del mundo, pudiéramos decir que aquí se destapa y se descubre algo nuevo y glorioso que beneficiaría de una manera especial a absolutamente toda la humanidad. La protección del Cordero la vimos en el Éxodo. Ellos la experimentaron, ellos la pudieron ver. Cuando ofrecían presentes y sacrificios, Dios les perdonaba el pecado temporalmente, pero si pecaban contra Dios, tenían nuevamente que seguir ofreciendo presentes y sacrificios para poder recibir la comunión con Dios. O sea, no les garantizaba lo que a nosotros nos garantiza el perdón de Dios. La Biblia nos garantiza y nos promete a cada uno de nosotros que nos entregamos a Él, que nada ni nadie va a poder tocarnos, nadie ni nada puede dañarnos, nadie ni nada puede robarnos lo que Dios nos ha dado, porque tenemos la protección de la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que podemos hollar serpientes y escorpiones, y ninguna cosa del maligno, dice, los puede dañar, porque están protegidos. Porque estamos bajo la sangre, cubiertos, protegidos por el Cordero de Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículo 9, dice claramente lo cual era figura de aquel tiempo presente. Todo el proceso del Cordero de Dios era figura de lo que ahora los apóstoles estaban experimentando en el presente.
en el cual en el tiempo antiguo se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer el sacrificio perfecto. Se necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Versículo 10: consistiendo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea que vendría el tiempo de lo que dice precisamente Hebreos 10:1, que era todo una sombra del real Cordero. Desde Génesis comenzó el proceso, todo era una sombra de los bienes que habían de venir a ustedes que están aquí en este lugar. En el antiguo pacto, cada vez que los sacerdotes ofrecían las ofrendas y llevaban a cabo el sacrificio, era en tipo y figura del Mesías que vendría. Esto hacía perfectas a las personas. No las hacía perfectas porque si esos sacrificios fueran perfectos, ¿por qué tenían que seguir ofreciendo presentes? Porque no perfeccionaban, no tenían el alcance que se requería, no podían completar, no podían ellos alcanzar lo que realmente Dios necesitaba. Por eso fue necesario que a través de este proceso llegara el Cordero de Dios, que venía de una vez por todas a restaurar completamente la vida del hombre. Oh, gloria al Señor, que una vez por todas, dijo Dios, presentes y sacrificios, dijo el Señor cuando estaba aquí en la tierra, no te agradaron. He aquí, Señor, aquí estoy, hazlo ahora, Dios. Se ofreció por nosotros. Gloria a Dios. Hebreos 9:11: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, dice el versículo 12, sino por su propia sangre entró una sola vez al santuario, habiendo obtenido eterna, escúchenlo, eterna redención para nosotros. Oh, bendito el Señor en esta mañana. El Cordero de Dios es de eternidad a eternidad, de Génesis a Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra rociada a los que estaban inmundos, santificaba para el perdón de los pecados, dice el apóstol, ahí en Hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Versículo 14: limpiará no solamente la carne, porque todos los sacrificios y presentes eran para la purificación de la carne. No solamente va a purificar nuestra carne, sino que va a limpiar vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Para poder servir al Dios vivo. Hasta que viniera el Mesías. Y cuando el Mesías entre en el cuadro, entre en la escena, entonces dice Juan: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por fin fue destruido el pecado. Por fin hubo alguien que derrotó la muerte. Por fin hubo alguien que nos dio el poder para poder vencer al pecado, para poder vencer las tentaciones, para poder vencer las situaciones difíciles que vengan en contra de nosotros. Él está con nosotros, dice
la Biblia, como poderoso gigante. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Él quiere que estemos envueltos en ese ambiente. Él quiere que entendamos que estamos aquí porque hemos creído que hubo alguien que pagó el precio por nosotros, que hubo alguien que nos perdonó, que hubo alguien que nos pagó la deuda que teníamos con Dios. No hay necesidad de vivir más en el pecado. Ya hubo alguien que nos rescató de ese mundo en que nos encontrábamos, y ese es Cristo Jesús. Al cual le damos la gloria, la honra y el honor en esta tarde preciosa. Déselo con todo su corazón. Dígale: te agradecemos, Señor, por la sangre preciosa, porque si no hubiera sido por Él, no tuviéramos la esperanza que ahora tenemos. Así es. Agradezcámosle a Dios. Pónganse de pie, por favor. Dígale: Señor, te doy gracias. Gracias por tu sangre, porque ya no hay condenación para mí. Para los que están en Jesús ya no hay condenación. Ya no estamos perdidos. Estábamos perdidos, pero nos entregamos a Él y la condenación salió de nuestras vidas. La condenación ya no es parte de nosotros. Oh, gracias Dios. Yo le agradezco a Dios en esta mañana. No sé usted si quiere agradecérselo, pero yo en este día le quiero agradecer. Te agradezco, mi Dios, te agradezco por tu sangre preciosa. Te agradezco, Señor, ese sacrificio cruento que tú, Señor, sufriste en la cruz del Calvario, pero a través de ese sacrificio le diste salud a mi vida, le diste salud a mi alma, le diste esperanza a mi vida. Me rescataste, Señor, porque sin ti yo no podía vencer el pecado. Sin ti yo no podía vencer las tentaciones. Estaba perdido sin ti, pero tú llegaste. Tu sangre me alcanzó, Señor. Te doy gracias por esa sangre preciosa. Te doy gracias, Jesús, por la salud tan grande que le has dado a mi vida.